sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es la única que puede transformar y hacer cambios en nuestra manera de pensar. Somos transformados por medio de la administración de su palabra, y vamos a dejar a nuestro estimado pastor que hoy tiene algo especial para nosotros. Bendiciones. Bendiciones, Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir ya terminando este día esto que para nosotros es vital, que siempre es necesario para nosotros, que es la palabra del Señor. Hemos estado dando consejos desde el día domingo, herramientas para poder edificar bien nuestro hogar, las herramientas para que todas las cosas vuelvan a la normalidad. Y hoy no deja de ser también no distinto, sino que al contrario, edificar cada vez más las cosas que conocemos de parte del Señor. Hoy las Escrituras nos llevan a algo que tal vez es conocido para nosotros en la historia de un personaje, pero visto desde este punto de vista tal vez no muchas veces considerado, y bueno es poder rescatarlo para poder terminar este día y reflexionar en todo lo que ha sucedido durante todo este día que ha acontecido, que ha creado el Señor. Les invito a que me acompañen al libro de Segunda de Samuel, al capítulo número 21, y damos lectura desde el versículo 15 al versículo 17 en las Escrituras. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo del 15 al 17. Dice la palabra del Señor: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó a su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Esta es una historia, cierto, de las muchas que el rey David se veía involucrado. Recuerden que fue un pastorcito cuando pequeño, pero dice que cuando fue llamado ya a ser el rey se transformó verdaderamente en un guerrero. Y sus hazañas son contadas. Ayer, cierto, relatábamos la canción de David, que él había matado a miles, a 10 miles. Porque era, cierto, su eslogan en cierta forma del guerrero. Yo creo que todos los veían a él como el caza gigantes. No había nadie que se pudiera contra él mientras David estuviera en esa batalla. Y durante ese proceso que sucedió en la historia anterior con Goliat, nunca cesaron las batallas. Y yo creo que no solamente a Goliat, sino dice la Escritura que muchos, así como Goliat, gigantes tuvo que enfrentar, y a muchos tuvo que vencer. Y daba a conocer cosas que nosotros sabemos que tenemos gigantes en nuestra vida. Hemos hablado muchas veces de los gigantes, pero también recordamos de que aquel que es nuestro enemigo, que es el enemigo de Dios, jamás va a dejar de mandar luchas a nuestras vidas, jamás va a dejar de mandar algo más grande que nosotros a la vista, como gigantes. Si no es una cosa, es otra, y eso son todos los días. Nos cobijamos bajo el abrigo del Señor, pero es inevitable, vemos que hay una batalla constante. Pablo dice, estamos en una batalla todos los días, por eso pónganse toda la armadura de Dios desde la cabeza hasta la punta de los pies, porque esto va a ser por el resto de sus vidas. Nuestro enemigo vuelve otra vez a mandarnos una y otra vez. El versículo 15 comenzaba diciendo: y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Era algo constante. Tenemos una entidad espiritual que tiene una guerra con el Señor, y para Él nosotros somos Israel, como también para el Señor somos el pueblo escogido. Hay gigantes que hemos tenido que enfrentar, y algunos hemos batallado, hemos luchado y hemos conquistado. Gigantes como la escasez económica, gigantes como la enfermedad, gigantes como incluso la infidelidad, etcétera, un sinnúmero de gigantes.
Pero lo que me llama la atención en esta historia es que David, teniendo toda la experiencia que tenía, me lo figuro de dos formas. Cuando comienza el versículo 15 habla como que David va con el pueblo de Israel a luchar nuevamente. Y para mí, en mi visión, es verlo montado en su caballo, con una armadura, con su espada y listo para... Ya no lo veo como el pastorcito con una onda, sino que como un guerrero, ya como un general que va con sus tropas. Pero cuando termina el relato ya en el versículo 17, mi figura de David como que cambia y me hace verlo como alguien ya no de la tercera edad, sino como de la quinta edad. Como que al abuelito le dijeron, ¿sabe qué, tatita? Ya, usted no está para estas cosas, así que se va a ir a la casa y por favor ya no vuelva para acá, porque si no le puede pasar algo. Y digo, ¿cómo en algún momento la realidad de David cambia de un instante a otro? Bueno, a nosotros todavía nos queda mucha juventud. Amén, gloria a Dios. Pero nos queda vitalidad en el Señor. Pero no estamos exentos de que estas cosas pasen. David sabía lo que era enfrentar, ir a la batalla, sabía cómo eran los gigantes, sabía que había que enfrentarlos de una forma. Pero en esta lucha y en esta batalla con el pueblo de Filisteo, David se encontró espiritualmente con dos gigantes que él no pudo vencer. Y sobre esos dos gigantes el día de hoy, para terminar este día, quiero nombrártelos, quiero que tal vez puedas reconocerlo, tal vez es una lucha que tú estás llevando, pero recordar que el Señor nos ha llevado de victoria en victoria y hacer una lucha más. Creo que el primer gigante que tuvo que enfrentar y que él no pudo ver, David, cuando llegó a la batalla, fue ese gigante que se llama autosuficiencia. David había estado en muchas situaciones, en muchas batallas, ya era un experto guerrero. Él sabía perfectamente las estrategias para poder ganarle a un sinnúmero de ejércitos y miles de gigantes. Pero se olvidó verdaderamente de lo que el Señor acontece y de lo que Dios es en cada una de las batallas. Pablo resalta, dice en Corintios, 2 de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7, dice lo siguiente, en la Nueva Versión Internacional: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios, dice Pablo. Y saben, nosotros hemos terminado el día y ya llevamos, dice la pastora, 3 semanas en esto. Hemos estado hablando de Dios y Dios ha impulsado nuestras ganas de servirle, pero a veces las batallas que nosotros llevamos se nos olvidan de que no es que nosotros nos transformemos en expertos, de luchadores contra las cosas que vengan sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sino que es porque simplemente el Señor nos da esa capacidad, porque Dios es el que está con nosotros y es Dios que lucha por nosotros. Cuando nosotros nos olvidamos de eso, nos olvidamos verdaderamente de lo que Dios puede hacer, y ahí es donde nuestras propias fuerzas son las que empiezan a actuar. Y por supuesto que ante nosotros hay algo que es superior espiritualmente a nuestras fuerzas humanas, físicas, y que jamás le vas a poder ganar, jamás, por más que la experiencia que tengas, no importa los años que puedas tener en el Evangelio, tampoco importa cuánto conocimiento tengas de las Escrituras, eso no importa cuando tienes que enfrentar situaciones. Lo que importa es que tú puedas reconocer que sin Dios nada tú puedes hacer, que las falencias como las virtudes que tienes, las capacidades y los dones, son porque Dios las ha dispuesto, y Dios las pone y las activa cuando Él quiere, y no cuando tú lo deseas. David había visto esta situación como algo tan cotidiano, y creo que en esta historia muchos de nosotros también pensamos, al leer la historia y saber lo que David había hecho, se transforma en un ejemplo para nosotros como cristianos. Muchos de nosotros dijéramos, yo soy como David, Dios me ha dispuesto para poder luchar, no hay nada que se ponga frente a mí porque Dios está conmigo, y así como David, yo voy a luchar. Y ¿saben qué? La historia es buena y creo que es genial tener un concepto bueno de David. Pero el problema es de que no podemos reconocer que el propósito de que el Señor disponga esta historia de David y de la fortaleza de David, no es para que nosotros pensemos en el hombre, en David, en el rey David, sino que nos dispongamos a entender y que entendamos que nosotros necesitamos a alguien, así como David necesitó a alguien.
Y ese es Dios. Gracias al Señor Dios Todopoderoso que nos dio ese regalo maravilloso que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Y sin Cristo no podríamos hacer nada, por más que podamos haber salido bonitos, rechonchoncitos, así como el pastor, no podríamos hacer ninguna cosa porque simplemente sin Cristo no podemos hacer nada. No somos nada, no tenemos nada, no valemos nada. Y eso es algo que jamás se nos tiene que olvidar. ¿A David se le había olvidado esto? David dice, cuando comienza el versículo 15, dice, él salió a la batalla con su ejército. Dijo David, bueno, una batalla más, vamos, yo voy delante, ustedes me siguen nomás, yo voy a luchar. Es más, dice que la batalla se encontró luchando solo, o sea, David dijo, no se preocupen, vayan nomás, yo me encargo del gigante. Sí, yo estoy acostumbrado, yo soy el experto, yo soy el cazagigante, así que vayan nomás. Y dentro de esa lucha se dio cuenta de que cosas sucedieron y se levantó aquel gigante mayor que incluso en su tiempo y en su experiencia, como con el gigante Goliat. Por eso es que tú tienes que enfrentar al Señor con las fuerzas del Señor, pedirle a Dios que te dé la humildad todos los días, siendo ovejita del Señor, siendo pastor, siendo ministro, siendo, no sé, el ministerio que tú tengas, siendo líder, siendo un hermano común y silvestre. Recuerda de que la humildad en el Señor siempre es la que hace las cosas. Cristo fue nuestro ejemplo por excelencia. Y la humildad del Señor es la que hacía las cosas sobrenaturales. Llegó un momento donde le dijo, Señor, perdóname, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Porque sin mí, sin ti, Señor, Padre mío, nada puede salir perfecto. Creo que de la misma forma es lo que tenemos que enfrentar y en las cosas que hemos pasado. En un momento y una instancia, un hombre se le había comprado hace muchos años un autito, hermoso auto, lo había tenido desde su adolescencia y jamás le había dado perfectos. Es más, él podía armar y desarmar el auto cuantas veces él quisiera, se sabía todas las piezas del auto. Y en un momento, en un trámite, va a una dirección cuando de repente el auto empieza a fallar y se detiene. Él se baja y dice, tiene que ser tal cosa, a lo mejor fue el radiador, se bajó, él conoce el auto y vio que no encontraba la falla una y otra vez y no se explicaba por qué, si nunca a su auto le había pasado esto. Hasta que en algún momento alguien lo vio, también para su auto detrás, se baja un señor y le dice, ¿le puedo ayudar? Y el hombre que era dueño del auto, que quedó ahí estacionado con falencia, dice, mi auto me falla, la verdad es que primera vez que pasa esto, este auto lo tengo hace cuántos años, yo lo armo y lo desarmo, pero ahora no entiendo qué le pasa, no sé. Entonces le dijo, ¿me deja ayudarle? ¿Puedo abrir el cofre, el capó del auto? ¿Puedo echarle una revisadita? Y el dueño del auto dijo, sonriendo, le dijo, sí, haga lo que quiera, si no lo va a echar a correr. Sí, yo conozco mi auto, sí. Tiene que haber sido algo, pero que no se puede arreglar. ¿Me deja ver? No, vea, dijo el hombre. Así que abrió el capó, el hombre se metió a intrusiar de alguna otra forma. El dueño del auto veía que el vehículo se movía hasta que de repente, con las manos llenas de grasa, le dijo, ok, está listo, échelo a correr. Y el dueño del auto, un poco asombrado, dijo, me va a decir si él no conoce mi auto, yo conozco mi auto. Así que echó a correr el auto y por sorpresa de él el auto ¡pum!, funcionó. Él asombrado va donde el hombre que le ayudó, le da las gracias y le dice, oiga, pero ¿qué tenía mi auto? No entiendo cómo usted pudo sacar esa paga. Yo todos los años que he conocido este auto, jamás había entendido qué le pasaba. Y el hombre le dijo, mire, yo soy ingeniero automotriz y el motor que usted está usando en su auto, yo lo creé, yo lo hice. Por tanto, yo sé cómo funciona el motor. Y el hombre se quedó espantado, se quedó asombrado. Y creo que de la misma forma nosotros, nuestra vida es como un vehículo, es como un auto. Nosotros sabemos cómo funciona, sabemos qué combustible tenemos que echar, sabemos hasta dónde momento funcionar con nuestra vida y parar para que no se nos caliente el motor. Pero el único que puede ayudarnos en las situaciones más complicadas es aquel que lo creó. Y ese es nuestro Señor. Dios creó ese motor que te mueve. Dios creó todas las cosas que están a tu alrededor. Dios es el dueño de todas las cosas, es el dueño de la vida, es el dueño de la familia, es el dueño del oro, de la plata, es el dueño incluso de aquellos trabajos que el Señor te dio en algún momento. Por eso es que en estos instantes es bueno preguntarse si aquel gigante que estás enfrentando, lo estás enfrentando porque tú sabes cómo hacerlo,
si es simplemente es una cuestión de tú sabes que esto es ponerse a orar para que las cosas pasen, o verdaderamente es tener que entregarte al Señor y decir, Señor, haz tu voluntad. Señor, eres tú el que mueve las cosas. Señor, eres tú el que hace las cosas. ¿Saben? Hace unas horas atrás habíamos recibido una noticia de una chica de 14 años que de un día para otro asomó y salió un tumor en su cerebro. Perdió la vista al instante, o sea, afloró de un momento y perdió la vista. Los padres asombrados cristianos le llevaron al doctor y el doctor les dijo, ¿sabe qué? Lamentablemente no podemos hacer nada, el tumor está en su cerebro y lamentablemente esta pequeña, aunque va a estar en su adolescencia, no podemos hacer nada y va a quedar ciega para siempre. Triste la madre, por supuesto creo que es un gigante que viene que no podemos enfrentar, y así que como todos cristianos nos disponemos a orar. Y de repente dice que le llaman y le dicen, ¿sabe qué, señora? En estos momentos no hemos tenido otra junta médica. Y los doctores dicen que puede existir una oportunidad. Y es mínima, pero tendremos que operarla y operarla mañana. Y ella me llama para que pudiéramos orar, le avisé al grupo de intercesión para que estuvieran orando. Y duró muchas horas la operación. Al terminar de hablar con ella, yo escuchaba su voz muy angustiada. Pero detrás de todas las cosas, de esa angustia, salía esta palabra de ella. Yo sé que mi Señor tiene un propósito. Amén. Y yo sé que Dios va a hacer algo. Sé que dijo esto, yo sé que su voluntad es la que se va a hacer. Amén. Y saben, cuando una mamá, cuando uno vive algo así en su ser querido y cuando dice, Señor, sé que tu voluntad se realiza, es que dice, yo no puedo hacer nada más. Yo creo en ti, yo creo en tu poder, pero es tú el que hace las cosas. Amén. Así que ella, me despedí. Hoy en la mañana le volví a escribir para preguntar cómo estaban. Me dice, la operación todavía está, pastor, pero apenas tenga noticias yo le voy a avisar. Me avisa más tarde y me dice, pastor, quiero avisarle, quiero pedir que le pueda agradecer a la Iglesia Osana por toda la oración, junto también con mis pastores y mi iglesia aquí. Y mi hija dijo, salió de la operación, hablé con el doctor y el médico me ha dicho que la operación fue un éxito. Gloria a Dios. Que en estos momentos simplemente tenemos que, no sé, dar gracias nomás, porque todo salió. Ella me dijo, ¿sabe qué, pastor? Pero yo sé que fue mi Dios el que hizo las cosas. Y cuando sale el corazón de una mamá decir esto antes, a veces, de que las cosas ocurran, es porque su fe está puesta, sí, en algo sólido que es la fe. Pero a veces nos adelantamos a algo que Dios quiere hacer como su propósito. Pero cuando tú bajas tu necesidad, tu angustia, y te dispones a recibir y a aceptar lo que Dios vaya a hacer, por más grande que sea el gigante, si tienes que perder, vas a perder, pero Dios se va a manifestar. Ahí es donde Dios dice, la fe es la que mueve las cosas. Porque él o ella sabe que yo jamás lo voy a dejar, que jamás lo voy a avergonzar. Porque él no se ha adelantado a nada, sino que simplemente espera mi voluntad. Creo que si estás viviendo gigantes el día de hoy, recuerda, saca tu confianza en ti, en tus capacidades, en que eres un cristiano y que las cosas siempre han sido así. Y que siempre de esta forma Dios se va a mover. Porque en cualquier momento Dios cambia. Y no es que Dios cambie para mal, sino que a veces nuestra confianza está puesta en nosotros mismos. Nos sentimos los incondicionales de Dios. Como decía Javelin Coja, los espinitas del Señor. Pero para Dios somos todos iguales. Y dentro de esto lo que Dios quiere es que tú aprendas y que reacciones a que no hay nada mayor que la voluntad de Él. David se enfrentó a esto, tuvo que luchar contra esto, vino algo tan terrible como a lo mejor en algún momento sentirse angustiado de que la batalla la iba a perder, pero en su misericordia Dios tampoco lo permitió, sino que cerca de él había alguien mirándole atentamente para ir en su ayuda y al rescate. Siempre hay alguien mayor que ti, siempre hay otros que tienen más capacidades que ti. Y a veces Dios los va a usar para hacerte reconocer de que eso que tú tienes en estos instantes es
algo que tiene que vertirse simplemente en la humildad de Dios, en reconocer que eres así de pequeñito, para que Dios pueda accionar cosas maravillosas y gigantescas. Proverbio 21 dice: se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Somos caballos de guerra, pero quién nos va a llevar y dónde nos va a llevar depende de quién va en la montura, y ese es nuestro Señor, y ese es Jesucristo en nuestras vidas. Así que no te sorprendas de lo que Dios vaya a hacer. Simplemente renuncia a todo y deja que la voluntad de Dios se haga. Aunque el día esté terminando y es para mañana, deja que la voluntad de Dios se realice. Olvídate de lo que tú quieres y de lo que tú esperas. Deja que la voluntad de Dios se realiza y acátala y acéptala sin esperar nada a cambio, y vas a ver cómo Dios obra de la forma correcta y de la forma perfecta. David se encontró con este gigante y se encontró también con el gigante del cansancio. David cansado. Decía el versículo 15, como leíamos: y volvieron los filisteos a hacer guerra contra Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y David se cansó. Se cansó a tal punto, como decían las Escrituras, que sus hombres decidieron que nunca más saliera a batalla. Vieron tanto cansancio en él. Y esto no fue un reto, sino que fue una protección para su rey. Y le prohibieron al rey salir con ellos de ahí en adelante en cualquier batalla que ellos hicieran. David se cansó, y ese cansancio lo volvió inactivo. David no tenía ganas, David no tenía la motivación suficiente para hacer nada. No sé cómo te sientes al terminar este día. No sé si esa palabra cansancio verdaderamente sea algo para nosotros como un gigante que tener que enfrentar. La verdad es que cuando el cansancio viene no hay nada que hacer. No sabemos cómo luchar contra eso, porque no solamente nuestra carne se cansa, sino que nuestra mente, nuestra alma, nuestro ánimo, como decíamos antes, se cansa. El cansancio es un enemigo, y ese enemigo hace abortar la acción, nos deja inmóvil, nos paraliza. No hay nada más peligroso que un hombre o una mujer cansada. No hay nada más que un líder cansado. Un líder de familia, un líder de un ministerio, un líder de una iglesia, un líder cansado. Porque cuando éste se cansa, puede incluso actuar o reaccionar de una forma tan cruel que puede herir a muchas personas de una forma involuntaria, simplemente porque el cansancio ha llegado. Yo no sé, a veces el día termina, las cosas que pasan nos cansan, a veces reaccionamos y accionamos. Tal vez a muchos el día de hoy le hemos dado una palabra brusca, áspera, y no porque no le amamos o porque tenemos algo en contra de ellos, sino que porque el cansancio ha llegado de una forma a lo mejor como un gigante espiritual, y en estos instantes ha causado ya estragos en la vida también de otras personas. A veces el cansancio nos hace tomar malas decisiones. No queremos decidir, pensamos y deseamos mejor que lo hagan otros, aunque estas sean malas ideas, y simplemente el cansancio empieza a apagarnos a nosotros como guerreros de parte del Señor, formados para poder ir a la batalla. Si estás cansado, si te cansas para la batalla de mañana, si ya estás agotado para lo que tienes que enfrentar mañana, recuerda esto: la palabra del Señor, decíamos, en nuestro aliento, en las promesas del Señor, volvemos nuevamente a recibir el ánimo de Dios. Y así dice Isaías 40, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. A veces nosotros pensamos que luchar con el enemigo es tener que enfrentar cosas de maldad, del pecado. Pero hay gigantes de repente en la vida de los cristianos y de nosotros que vienen de una forma muy sutil
y de la cual ninguna armadura está preparada para poder resistir. Pero recuerda, ninguna batalla que realicemos, ninguna batalla que se te presenta, es una batalla en la cual vas a estar solo. Siempre hay una mano amiga para poder ayudarte. Somos la iglesia, y es por eso que todos los días los devocionales y todo lo que podamos mandar y tú puedas recibir, tómalo como un aliento para poder sacudirte de ese cansancio y de las cosas que están pasando a tu alrededor. No te olvides nunca, no es por tus fuerzas ni porque tú eres parte de Osana es que vas a estar listo y capacitado para poder enfrentar cosas, sino que es porque Dios está contigo y es porque Él hace las cosas y se glorifica en ti y se glorifica en tus debilidades. Espero que el día de hoy termine y podamos recapacitar el día de hoy, que tal vez el cansancio que estamos viviendo es simplemente una lucha, que tenemos que, de la misma forma que cuando llegamos a nuestras casas de afuera, lavarnos las manos, vea la ducha espiritual, límpiate, lávate, sácate esta cosa espiritual a través de la palabra del Señor, a través de la oración. Renueva nuevamente tu fe en el Señor y enfrenta lo que tienes que enfrentar, pero ahora con el poder y con la autoridad del Señor, porque Él hace las cosas. Bendiciones, hermanos.